Esto es Pulso Latino con Alejandra Forero. Continuamos con más información aquí en Pulso Latino. Un nuevo espaldarazo al proceso de paz con las FARC en La Habana recibió el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, a su llegada a Cuba para participar en la cumbre de la CELAC. A primera voz de apoyo fue la del propio secretario de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon. Llegó a Cuba el presidente Juan Manuel Santos para participar en la cumbre de la CELAC. Ya sostuvo su primer encuentro con el secretario de la ONU, Ban Ki-moon, quien ha expresado su apoyo al proceso de paz y ha dicho que los 33 países que están acá en la isla deberán suscribir una declaración apoyando esta negociación. El presidente Juan Manuel Santos ha dicho que no solo vino a hablar de lo social para la región, sino a dar las gracias. El apoyo de Cuba ha sido muy importante, hemos avanzado, pero ahí también tenemos que reconocer que falta un camino largo por recorrer. El resto de los países de la región nos han venido apoyando también. Varias reuniones tendrá este miércoles el presidente Juan Manuel Santos en la cumbre de la CELAC, con el presidente de Perú, Ollanta Humala, con el presidente de Ecuador, Rafael Correa, y el mandatario de Cuba, Raúl Castro. El tema de la CELAC, la superación de la pobreza. Desde Cuba, Luis Eduardo Maldonado, Noticias Caracol. Aruba recibirá la buena noticia de los vuelos de Southwest, los cuales traerán un total de 4 vuelos adicionales y 638 sillas a nuestra isla. Esto seguramente será un impacto muy positivo para la economía de Aruba. Mirna Jansen, como representante del ministro Otmar Oduber, Joen Arens, jefe de marketing aerolínea AAA, y directivas de ATA, tuvieron un encuentro con la prensa para hablar sobre la buena noticia que Southwest comenzará a volar hacia Aruba desde el próximo mes de julio 2014. De esta forma, Aruba se convierte en uno de los primeros países a los que Southwest inicia a volar a nivel internacional. Mirna Jansen, quien habló en nombre del ministro Otmar Oduber, agradeció a todos los socios que hicieron este logro posible, dando una explicación de este positivo desarrollo. El mandatario estaba convencido desde el 2009 que Southwest se volvería parte del portafolio de las aerolíneas que visitan Aruba. Esto viendo que nuestra isla es visitada por las compañías más grandes y faltaba Southwest, la cual es una de las más grandes de bajo costo y que siempre ha estado en buena posición financieramente. Joen Arens indicó que ellos están sumamente contentos y satisfechos por este crecimiento de 11 a 15 vuelos semanales, es decir, un total de 4 vuelos adicionales. Los cambios son los siguientes: Orlando pasa de 2 vuelos a 1 vuelo por semana, Atlanta pasa de 4 vuelos por semana a 1 vuelo diario y Baltimore pasa de 5 vuelos por semana a vuelos diarios. Se trata de un total de 638 sillas adicionales por semana para Aruba. Joen Arens dijo que AirTran durante 2 años fue un socio muy fuerte con una cuota del mercado de casi 11% y transportaba 64.000 pasajeros por año. Un recital casi termina en tragedia en Tucumán, Argentina, cuando un cantante sufrió una descarga eléctrica y cayó al piso desde el escenario. El cantante de cuarteto se electrocutó mientras brindaba un concierto en Tucumán, Argentina, y cayó desde el escenario producto de la fuerte descarga. Se trata del líder de la banda Alcalá, Norberto, quien estaba cantando su hit Yo por tu amor cuando ocurrió el accidente. Afortunadamente fue asistido de inmediato y pudo terminar con su show minutos después, aunque le quedaron algunas lesiones en su mano. El pasado sábado, Aruba celebró un día muy importante para su historia nacional, el Día de Betico Cruz, una fecha que a muchas personas trae un recuerdo memorable de una persona con una gran visión y valentía por su incansable lucha, pero también es una fecha para reflexionar sobre la continuación de esta visión y que las nuevas generaciones en la política tomen su legado como ejemplo. El pasado 25 de enero, Aruba celebró el Día Nacional de Betico Cruz, una fecha en la que toda la comunidad se une en un mismo tono para recordar a un hombre que con su coraje logró el tan anhelado estatus aparte. Uno de los políticos más grandes que ha conocido Aruba y que dedicó su vida al bienestar de la comunidad y a la lucha del destino de cada ciudadano del país. Con su trayectoria política escuchamos año tras año que Betico, junto a otros, luchó para poder lograr el estatus aparte que hoy todos nosotros disfrutamos y que lo disfrutamos en grande. Betico no solamente fue un político dedicado, sino que también era una persona que quería su cultura, quería su música,
Adoraba su deporte y era muy activo en el ámbito social, tanto en Aruba como en el exterior. En una fecha como esta se puede reflexionar sobre la vida de uno de los grandes políticos que conoció Aruba, que dedicó su vida a la isla, sacrificó a su familia para, en cierto momento, poder dedicarse a este país, para que todos nos diéramos cuenta de que somos uno y que trabajamos y amamos esta isla, sin importar de qué partido político, porque solo hay una bandera y Betico supo unir al pueblo bajo esta bandera. Y atención que ahora salió un nuevo estilo de vida que está tomando mucha fuerza en el mundo. Se trata de los neosolteros. A pesar de los patrones de formar una familia y construir un hogar en el futuro, las personas que eligen la soltería como una opción de vida establecen un modelo en el que vivir en pareja no es esencial para sus vidas. Antonio sabe mejor que nadie que la soledad no es sinónimo de fracaso. A sus 38 años, tiene la vida que quiere. Tomó una elección diferente. Me he tratado de desarrollar en la mayor cantidad de ámbitos posibles y entonces eso paradójicamente me ha hecho más difícil de que encontrar a alguien que también quiera más o menos lo mismo. En vez de emprender una búsqueda desenfrenada para encontrar pareja, se enfocó en el éxito, viajes y autodesarrollo. Antonio es un neosoltero. Un nivel socioeconómico que les permite ir disfrutando los goces de la soltería, como pueden ser viajes, comidas, conciertos, esos pequeños lujos que muchas veces la familia establecida no puede mantener. Ha visitado 14 países y poco más de 80 ciudades alrededor del mundo. Es un amante del aprendizaje. Se da en las ciudades, en las grandes ciudades. Tienen estudios universitarios y a nivel de posgrado. Entré a estudiar economía en el ITAM y a media carrera dije, me gusta la filosofía y entonces me entré a estudiar filosofía en la UNAM Sistema Abierto, entonces llevaba las dos carreras. Alto nivel cultural y placer por la vida social son algunas características de los llamados neosolteros, un modelo que crece de forma considerable. Según el INEGI, en 2010 el 9% de los hogares mexicanos eran unipersonales. Para mí la soledad es creatividad, entonces por ejemplo ahorita ya llevo 11 libros escritos. Un reacomodo en los nombres y en los modelos familiares que se están viviendo, ¿sí? Entonces, sí, siempre ha habido una cuestión en que hay personas que gustan de la soltería, que no se casan a veces por elección propia. Él dejó atrás los estigmas como solterón o quedado. No tienes el problema de que a veces te digan, ay no, cámbiale esa música, pues estás solo, puedes poner la música que te gusta, ¿no? Antonio hoy disfruta de su independencia y libertad. Es un estilo de vida que tomó por convicción. Fernanda Granados, Azteca Noticias. Y esta sería una pregunta clave para todos nosotros. Si sería más agradable una vida de viajes y experiencias o una vida en familia disfrutando de los placeres de la vida junto a los seres que amamos. Nos queda el interrogante. Cambiando de tema, entramos a la arena deportiva y para los amantes del béisbol, el equipo Navegantes de Magallanes se tituló campeón de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional por 12ª vez tras derrotar 11 carreras por 6 a los Caribes de Anzoátegui en el estadio Alfonso Chico Carrasquel de Puerto La Cruz. En las 67 temporadas de la Liga Venezolana Béisbol Profesional, los eléctricos obtienen su 12º título en su historia en la pelota venezolana. La nave turca tendrá la labor de representar al país en la Serie del Caribe 2014, que se desarrollará en la isla Margarita desde el 1 al 8 de febrero. En el inicio del juego, Ramón Hernández impuso un hit para que Juan Rivera anotara desde la tercera fase y tomar ventaja 2 carreras por 0. Pero en el cierre los Caribes tomaron el control y voltearon el marcador 3-2. En el segundo capítulo, Eduardo Escobar conectó un cuadrangular para poner arriba a los orientales 4 carreras por 2. El jugador más valioso de la final de temporada fue Ramón Hernández, quien conectó un home run solitario en el cuarto inning para poner el juego 3 carreras por 4. En el mismo capítulo, Robinson Chirinos impulsa otra balacera para empatar el encuentro 4-4. En el cierre del cuarto, los orientales tomaron ventaja y se pusieron arriba 5-4.
En el sexto capítulo, Héctor Jiménez conectó un cuadrangular para poner el marcador 6-4. Magallanes en el octavo inning selló la victoria 11 carreras por 6 para obtener el campeonato de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional de la mano de Carlos García, quien tomó las riendas de la nave esta temporada en sustitución de Luis Sojo. Juan Carlos Gutiérrez, uno de los refuerzos de la nave para la final, sacó los últimos 3 outs para asegurar la corona. La victoria se le acredita al zurdo dominicano Fernán Abad y la derrota recayó en el criollo Giancarlos Toledo. Y en República Dominicana, la gloria está de vuelta a manos de su capitán. Emilio Bonifacio disparó un sencillo remolcador de la vuelta decisiva en la séptima entrada luego de preservar el empate con una brillante jugada defensiva en la primera mitad de ese inning para dar a los Tigres del Licey un triunfo 3-2 sobre los Leones del Escogido y conquistar la corona número 21, la mayor cantidad en la historia del torneo del béisbol de República Dominicana. El lanzamiento, aquí viene el tiro. Ahí. Un ponche de Juan Carlos Cruz en el cierre de la novena puso fin a una racha de 5 años de sequía y los Tigres del Licey se coronaron campeones del béisbol de la República Dominicana en la temporada 2013-2014. En una reñida serie, Emilio Bonifacio rompió un empate con sencillo en el cierre del séptimo episodio que dio ventaja a los azules 3-2, ventaja que se encargaron de mantener Carlos Mármol y Juan Carlos Cruz. Los Leones tomaron comando del partido en el mismo primer episodio, aprovechando un lanzamiento desviado del abridor azul Francis Ley Bueno. El Licey no perdió tiempo y empató la pizarra gracias a un error del antesalista Carlos Santana. El Escogido retomó el comando en el cuarto inning, pero René Rivera se fue para la calle para el primer hit del Licey cerrando la quinta entrada. Fue el primer cuadrangular de Rivera en la serie y su cuarta carrera remolcada. Los Leones se mantuvieron amenazando a través del partido, pero el picheo azul se encargó de frenar los bates rojos. En este decisivo encuentro, los Leones se fueron de 12-2 con corredores en posición anotadora y dejaron 11 corredores en base. En el séptimo, los Leones llenaron las bases, pero una vez más no pudieron conectar el batazo a la hora buena y el picheo de los Tigres hizo los outs en el clutch. Con un out, Víctor Marte retiró a Carlos Santana con elevado inofensivo a la segunda base y luego vino la jugada defensiva del partido cuando Emilio El Boni Bonifacio atrapó una línea suave de Motorita Feliciano tirándose de cabeza que apagó la luz de los Escarlatas. En la parte alta de la octava, los Leones colocaron la del empate con un out en la segunda base, pero Carlos Mármol retiró a Jordan Lennerton y ponchó al emergente José Constanza para cerrar el episodio. En el noveno, Juan Carlos Cruz consiguió su cuarto salvamento al ponchar a Carlos Santana y los Tigres vencieron 3-2 a los Leones del Escogido en el octavo partido de la serie final para lograr su corona 21, rompiendo un empate con las Águilas Ibaeñas y una vez más se convierten en los máximos ganadores de los campeonatos del béisbol de la República Dominicana. Lou Ford se llevó el premio de jugador más valioso al batear 346 con 2 cuadrangulares y 6 producidas. Remolcó carreras en 5 de los 8 partidos de los Tigres. La palabra más importante aquí es Licey y eso fue lo que primordió todo el año. Corazón y garra, de la garra azul, pero corazón, porque después de tú perder 3 juegos en esta final como nosotros lo perdimos y regresar, se necesita tener mucho corazón, porque mucha gente ya pensó que ya ellos no iban a pasar la planadora. Y así no fue, los muchachos revivieron, el picheo hizo su trabajo, dejamos de bolear gente, de hacer errores y aquí estamos celebrando. El fanático azul fue la clave para nosotros, fue una recompensa enorme el mar azul que nosotros vimos del lado izquierdo en cada estadio que nosotros jugamos, la garra azul que iba hasta los juegos del interior a apoyarnos. Yo creo que los fanáticos de nosotros siempre han estado ahí, por eso son las fanáticas más grandes de este país. La emoción es grande y como tú dices, teníamos ya varios años sin conseguir una, así que esto es sumamente emocionante. Eso se debe a este triunfo. Ellos se fajaron, hicieron el trabajo, dieron el 100% en el terreno de juego y por eso estamos aquí celebrando ahora. El Licey representará ahora a República Dominicana en la Serie del Caribe que se celebrará en Isla Margarita, Venezuela. Esto fue Pulso Latino por el día de hoy. Agradecemos por su sintonía. Nos vemos en una próxima emisión. Hasta entonces.